Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Twitch y bienvenidos a mi canal. Yo soy Rodrigo Martín y volvemos a estar aquí con una nueva charla, una nueva charla en la que vamos a hablar, ¿no? del mal momento que está pasando la Juventus, uno de los grandes de Europa, ¿no? Que seguramente está tropezando más en este inicio de temporada. Le encontramos prácticamente en el Ecuador de la tabla en la Serie A y prácticamente eliminado de la Champions. Para ellos tenemos a un crack, ya a una persona más que conocida en el canal, súper especialista del fútbol italiano. Ya tenéis aquí en el directo a Adrián Soria. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Y bueno, deseando hablar de lo que has comentado, de esta Juventus que nos tiene poco acostumbrados en los últimos años, pero que quizás un poco se veía viendo de que las cosas no se estaban haciendo bien y cuando parece que en verano medio se hicieron correctamente, un batacazo. Bueno, pues vamos a empezar a meter el bisturí en esta Juventus porque la verdad que Adrián es muy difícil, ¿no? Saber exactamente dónde están los Mm. problemas del cuadro turinés, si está en el banquillo con Allegri, si está en los diferentes sistemas tácticos por lo que apuesta el italiano, política de fichajes, política de salidas, un poco para empezar a abrir este melón que es tan grande, ¿no? Y cuenta con tantas diferencias, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Dónde piensas que está el principal problema de que la Juventus esté tan mal esta temporada? Vale, sí, yo creo que es un poco mezcla y consecuencia de todo, ¿no? La Juventus venía de unos años, precisamente primero con Conte, luego con Allegri en su mayoría, de un reinado en Italia fantástico, en el que era superior a cualquier equipo. También en Europa incluso llegó a alcanzar dos finales de Champions, ¿no? Como recordamos, primero ante el Fútbol Club Barcelona y más tarde ante el Real Madrid, las dos perdidas, pero al final estaban metidos en la pomada con los grandes de Europa. Ese ciclo se fue acabando y desde que se marchó Massimiliano Allegri en esa etapa del banquillo de la Juventus, luego con Sarri, con Andrea Pirlo, la Juventus no ha sabido recomponerse, ¿no? Y tampoco ha sabido, yo creo que hacer una rejuvenación de la plantilla, ¿no? O ese cambio generacional a tiempo y de manera correcta. Ahí ahora con la vuelta a Allegri, yo creo que el equipo anímicamente no se encuentra bien. Y al final, Rodri, el fútbol también son muchas veces dinámicas. Y cuando algo no sale bien, algo se queda atravesado, pues parece que todo cuesta mucho salir de ese círculo vicioso. Yo creo que es un poco consecuencia de todo. Bueno, pues vamos a empezar a tocar las diferentes Ujú. patas, ¿no? Vamos a decirlo así, de esta mesa que es la Juventus. Vamos a empezar seguramente por una de las zonas más tambaleantes, ¿no? Que suele haber en los clubes, y es el banquillo. Estamos hablando de Max Sí. Allegri, un técnico absolutamente histórico de la Juventus, logrando varios escudetos, ¿no? Con el conjunto turinés, segunda etapa ya en el cuadro juventino y pasa por un momento muy complicado. Es cierto, Adrián, que hemos visto perfectamente cómo había varias pancartas, ¿no? La Ciudad Deportiva de la Juventus apoyando en líneas generales a Max Allegri para que el técnico italiano se mantenga, ¿no? La disciplina turinesa, pero es cierto que la afición quiere en líneas generales a Allegri, ahora perfectamente nos lo vas a Ujú. comentar, pero los resultados son muy negativos. Es que está a 10 puntos ya del líder Nápoles. Sí. Sí, sí, está muy lejos y lo que hablamos un poco fuera de micro, ¿no? Que Ajá. al final, que en octubre la Juventus esté tan lejos del liderato en Italia es primero llamativo y segundo también sirve para dar un toque de atención al equipo. Es cierto de que en Italia, a día de hoy, para la gente que tampoco vea la Serie A menudo, hay equipos, el Napoli, cierto de que está empezando una temporada y seguramente continúe ahí arriba en el podio. Quizás Lazio y Atalanta pueden caerse a lo largo de la temporada. Udinese seguramente también, que ahora mismo está en zona Champions, acabe cayendo en la temporada final. Así que al final la serie está un poco caótica y un poco loca, pero la Juventus está muy lejos de lo que era el objetivo. Y en el caso de Allegri, me parece llamativo, teniendo en cuenta la serie de resultados que se están dando, de que la semana pasada o la otra, cuando la Juventus cae ante el Maccabi Haifa en Champions, que fue prácticamente la condena y la eliminación casi ya matemática de la Champions de la Juventus, Agnelli, presidente de la Juventus, la familia Agnelli, la que dirige la vecchia señora, ratificó y dio la confianza a Massimiliano Allegri. Quizás nos suene un poco raro, no chirríe, porque como hablábamos, es un equipo que no está bien, que no está jugando bien, los resultados no están llegando,
y encima en Europa está prácticamente eliminado de la máxima competición, pero aún así Agnelli confía en Massimiliano Allegri, lo ratificó y aseguró de que era el entrenador de la Juventus y que le iba a seguir siendo hasta final de temporada. Así que yo creo que eso también es algo simbólico a tener en cuenta en la Juventus, ¿no? De que la directiva confía en Allegri, de que el vestuario es cierto de que, según se habla en Italia, está un poco dividido. Hay jugadores que son más acérrimos a Allegri y otros que no tanto. Entonces yo creo que eso también en el terreno de juego puede notarse, sobre todo cuando el equipo, como es ahora, pasa y atraviesa un momento malo y delicado. Pero la directiva confía en Allegri. Yo creo que Allegri también eso es algo importante, ¿no? Que el entrenador se vea respaldado por el presidente bueno, por gran parte de la afición y también parte del vestuario para al menos tener confianza y seguir con su trabajo. Bueno, pues lo que nos está comentando Adrián, ¿no? Líneas generales siguen apostando por Allegri a pesar de ese rendimiento pobre, ¿no? Porque en líneas generales está Sí. siendo así del cuadro turinés. Si nos centramos un poquito, Adrián, en lo que es la parte táctica, ¿no? Que está teniendo esta Ujú. Juventus de Turín, yo, por ejemplo, ¿no? Acercándonos un poco a la máxima actualidad, ¿no? Que ha tenido la Juventus en la Serie A. En la Juve apostó por un 4-4-2 en el duelo frente al Milán, un equipo muy Ujú. plano. Arriba jugó la doble punta Blajovic-Milik. Es verdad que el serbio está anotando goles, el físico, la presencia que tiene en metrofinales, por ejemplo, en el derby de Torino, ¿no? En el derby turinés, vamos a Sí. decirlo así, le consigue ganar al cuadro Granata 0-1, apuesta por una línea de tres centrales, compuesta por Alessandro, por Bremer y por Danilo, si no me equivoco, con carrileros Kostic y Cuadrado. ¿Piensas que Allegri está un poco retocando el sistema táctico para mejorar esta Juventus? ¿Piensas que esos cambios van a provocar que mejore la beca señora? Bueno, yo creo que Allegri lo que está intentando hacer es, como tú dices, tocar piezas, saber por dónde le salen los tiros, ¿no? Porque al final la plantilla, cara, yo creo que tenemos también que analizarla, es un poco limitada, ¿no? Tiene lo que tiene por diferentes circunstancias, ¿no? Primero porque en el mercado, bueno, los equipos atraviesan una situación en la que económicamente quizás no pueden hacer muchas incorporaciones. Segundo, porque también a nivel de lesiones la Juventus es un equipo muy mermado en Italia esta temporada, ha tenido mala suerte en ese sentido. Y yo creo que Allegri pues va tocando ahí puntos, saber dónde puede favorecer quizás sus virtudes y esconder también sus defectos, que son muchos. Y en ese sentido yo creo que va cambiando un poco conforme se enfrenta a un rival o a otro y tenga las piezas disponibles. A mí, por ejemplo, el otro día ante el Torino, como tú comentabas, como salió con defensa de tres, con Kostic y Cuadrado ya como carrileros, Uh -huh. a mí el equipo me parecía algo pastoso. A mí no me terminó de convencer, pero sí que es cierto de que con el 4-4-2 han llegado a resultados que sí, pero tampoco ha sido una superioridad clara, ¿no? De hecho, ante el Milan, ¿no? Que es uno de los rivales a batir en esa pelea por el Scudetto, el Milan fue superior, jugó mejor y la Juventus le costaba mucho imponerse, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, pues eso, que yo creo que Allegri siempre ha sido partidario, primero en su primera etapa, de jugar con defensa de tres, ahora quizás no puede llevar a la práctica, ¿no? Esa teoría que tanto le gusta, pero sí mantiene esa doble punta. Ya lo hizo el año pasado con Morata y Vlahovic cuando llegó en enero, que ojo, el nombre de Morata yo creo que también es otra de las consecuencias de esta Juventus, porque el año pasado es cierto de que a nivel numérico quizás no aportaba mucho, pero en cuanto a trabajo, en cuanto a socio y acompañante de Vlahovic, le da muchísimo a la Juventus, cosa que Milik quizás por su perfil de delantero pues no se la pueda estar dando, hace ese trabajo sucio, por así decirlo, delantero más fijo, ¿no? Que fija más los centrales y más nueve de área para liberar un poco más a Vlahovic, pero no es el perfil de Morata, que Allegri lo peleó en verano para que volviese y finalmente pues no pudo ser. Uh -huh. Bueno, Allegri que está tocando un poquito a la plantilla, ¿no? Para intentar cambiar el ritmo de los resultados, que no está siendo bueno, creo, ¿no? Que en su visita al campo del Torino fue su primera victoria fuera de casa en lo que va de temporada, ¿no? Que también habla de ahora mismo el nivel bajo, ¿no? En líneas generales que está ofreciendo Uh
la vecchia señora y vamos a ver, ¿no? Si puede ir mejorando según pasen las jornadas. Ahora, si te parece, Adrián, por establecer como una especie de pequeño cuadro, ¿no? Porque es que es muy difícil de seleccionar a esta actual Juventus. Vamos a hablar de 3 elementos que creo que son importantes. Lo primero, fichajes. Es verdad que la Juventus pierde a varios jugadores, que ahora vamos a comentar, pero llegan Sí. futbolistas de primer nivel, como el retorno de Pogba, como Di María, como Paredes o como Kostic. Pero a cambio, que creo que también es importante reseñarlos, se va Chiellini, se va Morata, que tú lo acabas de mencionar, se va Bernardeschi, hace también, vamos a decirlo así, pocos meses se va Kulusevski, se va Bentancur, se va por supuesto la joya Dybala, se va Artur, se va De Ligt. Bueno, prácticamente me quedo sin aire, ¿no? De decir las salidas que ha tenido la Juve. Y luego también el último elemento que te estaba comentando, que son las lesiones, ¿no? Las bajas que ha tenido el cuadro turinés con el mencionado Pogba, Di María, que también se ha lesionado, el retorno de Chiesa, que parece que poquito a poco va llegando, de Ujú. Siglio, la promesa Cayo Giorgi. Este potaje, vamos a decirlo así, ¿no? De Sí. entradas, salidas, lesiones, ¿cómo le está afectando a la Juventus? Porque yo creo que es muy difícil, ver a un grande de Europa con un poco ese efecto Frankenstein, ¿no? Que no sé exactamente qué Juventus Ujú. te vas a encontrar, ¿no? Sí, sobre todo porque además tú has mencionado lesiones de futbolistas muy importantes. Chiesa cuando estaba en su mejor momento y cuando quizás era el hombre más diferencial de la vieja señora, el jugador por el que pasaba prácticamente todas las ocasiones de peligro, ¿no? Que además, que tú lo ves jugar, es un jugador que de mucho carácter, de mucho corazón y eso en el campo se transmite y se agradece mucho, ¿no? En el fútbol y tiene la mala fortuna de romperse los ligamentos de la rodilla, una lesión de mucha duración, a ver cuándo vuelve y mejor dicho, mejor a ver cómo vuelve, Ujú. en qué condiciones y cuándo van a recuperar su mejor nivel o al menos acercarse, pero es el gran fichaje, entre comillas, de la temporada de Allegri, ¿no? Porque, como te decía, en su mejor momento tiene la mala fortuna de que se lesiona y eso a la Juventus pues lo mismo. Igual el caso de Pogba. Llega como el fichaje estrella en verano, la vuelta de Paul Pogba, que tiene unos recuerdos maravillosos de su paso por la Juventus a un nivel increíble, tremendo. Yo creo que alcanzó ahí el pic de su carrera y cuando llega prácticamente en las primeras semanas pues también se lesiona y aún no ha debutado. Es cierto de que quizás también entre en juego, ¿no? Que tenemos mundial a mitad de temporada, ya dentro de prácticamente un mes, y ahí los futbolistas pues no quieren correr, no quieren asumir riesgos Ujú. para intentar estar en esa cita. Pero se espera que Pogba al menos en 2 o 3 semanas pueda ya volver con el equipo, pero prácticamente quizás vuelva y acabe el año sin debutar, porque seguramente si va al mundial se vaya con Francia y no debute con la Juventus. Y luego el tema del mercado de fichajes, Rodri, que yo creo que aquí estarás de acuerdo conmigo, Ujú. hay un batiburrillo ahí de nombres que te pueden encajar, como por ejemplo Di María, es un refuerzo que llegó además gratis y que para la élite aún está bastante bien, ¿no? Yo creo que es un refuerzo muy bueno de la Juventus, pero hay otros nombres que no terminan ahí de encajar. Paredes parecía que llegaba para hacer un gran nivel, para jugar, ¿no? Y tener importancia y tampoco está demostrando un nivel excelso dentro del campo y sobre todo los que se van, porque Kulusevski y Bentancur, por ejemplo, se fueron en enero porque no tenían un buen nivel, llegan al Tottenham con Conte y lo cierto es que han sido lo mejor de la Premier. Ujú. Sí, es lo dicho, ¿no? Es que, ya te digo, yo hacía muchísimo tiempo que no veía un potaje, ¿no? De tantos jugadores Mm, entrando, tantos jugadores saliendo, dentro de ese cambio radical, que hubiera tantas lesiones y además de jugadores muy importantes, lo dicho, ¿no? También yo creo que la Juventus ha tenido mala suerte. También quería comentarte, Adrián, antes de entrar como tal a lo que es el sistema, las ujú, diferentes líneas, ¿hasta qué punto piensas, si no me equivoco, ¿no? La época dorada de la Juventus a nivel de directiva estaba tanto para Tici como Marotta, ¿no? Creo que eran dos de las sí. caras más visibles de la directiva de la Juventus, en la cual ayudaba muchísimo, ¿no? A lo que es la composición de los jugadores, que hubiera la unión entre los futbolistas, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto piensas que la salida de estos dos directivos tan importantes ha afectado a esta actual Juventus? Hombre, es muy importante, la verdad, porque lo que tú comentas, sobre todo en la planificación de plantilla, en la planificación deportiva, es donde más ha notado. Al final, ahora la Juventus ha dado muchos bandazos y palos de ciego y ha apostado por jugadores y por operaciones que no le han salido. El caso de De Ligt, por ejemplo, era una operación a invertir, ¿no? Bueno, y a jugársela, porque al final es un central con muchísima proyección. Pero sin embargo, en Turín no ha dejado
buena sensación. Y lo que comentábamos, en el caso de las salidas y de las entradas, algo te hace ver de que hay un ambiente raro ahí en la Juventus cuando muchos jugadores quieren salir, cuando muchos jugadores fuera de Turín sí rinden a un buen nivel y como saben en la Juventus, ¿no? Prácticamente en un ecosistema parecido, ¿no? En cuanto a nivel táctico, por supuesto, y deportivo me refiero. Y luego los que vienen son jugadores que te pueden salir bien y te pueden salir mal, que esa es la gran problemática, ¿no? de la Juventus, que son operaciones con muchísimo riesgo. Por ejemplo, el caso de Cayo Jorge, el curso pasado apenas aportó al equipo, esta temporada un poco más de lo mismo y fue una apuesta joven para la Juventus que, como te decía, no termina de salir. La vuelta de Moise Kean tampoco. No sé, al final me parece que son operaciones que la Juventus ha cometido más por urgencia y por correr, por tapar huecos, que otra cosa. Sin ir más lejos, el caso de Filip Kostic, que sí que es cierto de que se relaciona con la Juventus, pero hasta los últimos días de mercado no se cerró y Kostic tampoco está haciendo de lo más llamativo de esta Juventus. Está jugando, pero sí que es cierto de que no está siendo un carrilero imponente. Bueno, pues vamos a ello, ¿eh? Ya lo ha adelantado Adrián, vamos ya como tal a tocar las piezas, ¿no? De este ajedrez enorme que es este año la Juventus y empezamos obviamente por la retaguardia, ¿no? Una línea defensiva muy endeble, con la veteranía de Bonucci, con la salida obviamente ya de Chiellini en la MLS, seguramente Bremer, ¿no? De lo poquito salvable en la Sí. retaguardia de la Juventus, igual con un Kostic que cuando juega de carrilero izquierdo tampoco está haciendo maravillas, Cuadrado cuando juega de carrilero derecho siempre da un buen nivel, en líneas generales el cafetero, lo dicho, ¿no? En líneas generales una línea defensiva con muchísimas dudas, ¿no? Sí, porque al final te plantas con casi que con pinzas, ¿no? Porque exceptuando a Bonucci, a Bremer, que ha llegado precisamente del Torino, y que como tú decías, Rodri, está siendo de lo poco salvable de la defensa. Comenzó con dudas, pero bueno, poco a poco parece que se va sentando en el equipo. Y, y Danilo, en las últimas temporadas ha pasado de jugar de lateral o carrilero a jugar de central, incluso de mediocentro en algún partido, en algún invento ahí de Allegri un poco raro. Al final, si intentas deducir el 11 de la Juventus, la defensa te sale sola, porque tienes a Bonucci cuando no está lesionado, a Bremer, Danilo, a Alexandro quizás, que el otro día jugó como central izquierdo, y poco más. Luego por ahí podrás buscar carrileros como de Siglio, o lateral, ¿no? Mejor dicho, como de Siglio, Cuadrado, pero es una defensa bueno, que al final yo creo que va a acabar la temporada con muchísimos minutos en las piernas, muy cansada, a ver si en enero se refuerza. También es cierto de que el parón por el Mundial quizás le venga bien para eso, para recuperar energía y dar descanso a los jugadores, porque es una defensa con pinzas y de poca garantía. Bueno, pues en ese mar de dudas que en la Juve, obviamente la defensa es otro apartado, ¿no? También a cambiar en Ujú. el cuadro italiano. Vamos al centro del campo, ¿no? El corazón de lo que es el juego, ¿no? En la Juve tampoco está funcionando. Y es que ahora mismo, si miramos la nómina de futbolistas en el centro del campo, la Juve no tiene malos jugadores, dentro de ese barco a la deriva, ¿no? Que es ahora mismo la Vecchia Señora, cuenta con Rabiot, la llegada del mencionado Paredes, la promesa, si se quiere entender así, italiana, como es el caso de Locatelli, McKennie, aunque es cierto, ¿no? Que tiene más inercia también a jugar un poquito más delante, una especie de zona de la media punta, Pogba cuando retorne, Miretti, ¿no? También se podría considerar Sí. un futbolista que juega en el centro del campo, una de las grandes promesas, ¿no? De la cantera turinesa, de la cantera de la Vecchia Señora. Lo dicho, ¿no? Un centro del campo que tiene calidad, pero nadie, ¿no? La Juve se apodera de la pelota. Sí, y es raro porque al final sobre el papel hay jugadores con muy buen toque de balón. En el caso de Locatelli, del propio Leandro Paredes, Miretti, que es futbolista joven, un buen proyecto futbolista de la cantera de la Juve y que Allegri le ha dado muchos minutos y le está dando hueco en el primer equipo para que vaya entrando y haciéndose a la élite, pero no termina tampoco de tener un conjunto ni un bloque en el centro del campo dominante. Locatelli desde que llegó a la Juventus es cierto de que no se ha visto nunca a su mejor nivel el que se vio en el Sassuolo. Quizás yo creo que supo también por la dinámica colectiva en general del equipo, ¿no? Al final es un jugador que es cierto de que a nivel individual tiene mucha técnica y muchas condiciones para ser, digamos, el arquitecto, ¿no? El director de orquesta de la Juventus, pero no le acompaña lo que viene siendo el ecosistema, ¿no? Y al final, si nos paramos a pensar qué ha sido la Juventus en los últimos años,
La defensa, una defensa muy sólida y muy fuerte, ¿no? Que le costaba mucho superar. Un centro del campo que tenía muy claro lo que tenía que hacer, con jugadores además quizás muy individualizados, con mucha llegada de los centrocampistas. En el caso de Pogba en esa época de Juventus, el Vidal, por propio Arturo ejemplo, ¿no? Cuando estaba, Vidal, eso es. correcto. Sí, sí. Ujú. Justo, es que son jugadores que se te vienen a la mente solo, ¿no? Porque eran perfiles concretos y esta vez la Juventus eso no lo tiene. O sea, es difícil asemejar el Massimiliano Allegri de esa primera etapa con el actual, porque no hay llegadores, por ejemplo, en segunda línea, algo que era muy importante en la Juventus. Y al final, que si le quitamos las dos líneas más importantes en el éxito reciente de la Juventus, pues es un equipo que no ha sabido allí levantarse. Mm. Sí, estoy de acuerdo, porque si no me equivoco, en la última final de Champions que juega la Juve, creo que el centro del campo era, si no me equivoco, Pirlo, Pogba y Vidal, ¿no? Creo que era un poco ese triángulo mágico más marquisio, ¿no? Creo que en líneas Ujú, generales era un poquito esa medular, ¿no? De la Vecchia Señora que no estuvo muy lejos de ganar esa Champions al Barça, empate a uno, ¿no? Me acuerdo también que hubo casi un penalti, vamos a decirlo así, ¿no? Ni mucho menos quiero ujú. entrar en polémica. Me acuerdo de una acción de Pogba con Dani Alves, que estaba el partido empate a uno, ¿no? Y en ese momento, no puntuales, la Juve estuvo muy cerquita de ese campeón de Europa en Berlín en ese año 2015. Como tú dices, ¿no? Jugadores muy característicos, con unas funciones claramente ¿no? muy marcadas en esa Sí. Juventus y ahora lo dicho, ¿no? Vemos centrocampistas muy variopintos, ¿no? Y a partir de ahí le cuesta Ujú. muchísimo, ¿no? Conectar a la mayoría de ellos, pero intentando, ¿no? Poner algo de calma en ese centro del campo de la Juventus, ¿cuál piensas, ¿no? Que puede ser esa medular de la Juve? A lo mejor no es si Pogba Paredes, Pogba Locatelli, que jueguen los tres, no sé qué opinión tienes. A ver, yo creo que cuando llegue Pogba y obviamente si está en condiciones de jugar, va a ser un fijo para Allegri, por eso yo por lo que comentábamos. Al final es un perfil distinto a lo que tiene Allegri, porque juntar a Paredes Locatelli, por ejemplo, son ya dos perfiles de jugadores parecidos, ¿no? Con muy buen trato de balón, pero si además eso no se ve reflejado porque no están en un buen momento, quizás es pisarse. Yo imagino que acabará jugando Paredes y Locatelli sí, pero también acompañado de Pogba. De hecho, incluso McKinney se hablaba de que podía salir en invierno, porque al final la Juventus, si la cosa continúa así, deberá hacer refuerzos. Y McKinney es un futbolista que tampoco termina de dar un paso adelante para hacerse titular indiscutible en esta Juventus. Y es un futbolista con mercado, joven, al que se le puede sacar beneficio. Y quizás sea la operación esa por la que la Juventus puede coger algo de dinero. Así que yo imagino que habrá movimientos en ese sentido y cuando Pogba vuelva, imagino que lo que te decía Rodri, que será indiscutible, pero porque al final es el único futbolista diferente que te puede aportar algo distinto. Además, si le quitamos a Dybala el curso pasado, que quizás era el enlace entre la delantera y el centro del campo en esa posición de media punta, ¿no? Un poco libre. Este año la Juve no tiene ningún futbolista así, por lo tanto, casi que en algunas parcelas y perfiles ha empeorado la plantilla. La baja de la joya, que se nota un futbolista, obviamente, ¿no? De un talento fantástico, es verdad, ¿no? Que a veces un poquito irregular, pero al final la joya, ¿no? No, no es casualidad, ¿no? Que le pongan ese nombre al futbolista argentino. Vamos un poquito, Adrián, a lo que es ya la línea del ataque, donde me quiero focalizar en un jugador y a partir de ahí también hablar un poco del resto de fichajes. Vamos a hablar de Kostic, seguramente, ¿no? Otro de los grandes fichajes que Ujú. hizo la Juventus para esta campaña, un futbolista que lo hizo de maravilla, ¿no? En su etapa en la Eintracht de Frankfurt, actuando principalmente de carrilero izquierdo, futbolista muy importante para entender la victoria de la Europa League del cuadro alemán la campaña pasada, llegaba, ¿no? Con un gran cartel y hablar un poco, ¿no? De esa inoperancia de Kostic y al mismo tiempo otro de los futbolistas de ataque, ya también tiro su nombre, ¿no? Aunque es más que conocido, Di María, ¿no? Un jugador de un nivel maravilloso, pero que se está lesionando mucho, ¿no? Sí, al final yo creo que también, bueno, la carga de minutos, ¿no? El hecho de que ya Di María es un futbolista veterano, quizás eso también le afecte para mal en ese sentido, pero me parece que es un jugador que aporta mucho al equipo, porque lo que comentamos, quizás en un equipo al que le falta algo de magia, ¿no? Algo de toque y último pase, Di María sea el futbolista que se lo pueda aportar. A Vlahovic de hecho, creo que le viene maravillosamente porque es un jugador que le filtra muchos balones y que siempre intenta buscarlo. Y Allegri lo estaba poniendo. Quizás estamos acostumbrados a Di María tirado una banda, ¿no? Pues Allegri lo está colocando en una posición más central, casi de delantero, ¿no? En una segunda punta ahí con Vlahovic. El caso de la delantera también llamativo porque quería colocar a Vlahovic
y alguien más, un acompañante, pero por supuesto el serbio es el futbolista que marca la diferencia en esta Juve, porque por calidad, por presencia aérea, es el jugador como te decía Rodri, es el indiscutible, ¿no? El que es fijo. Ajá. Luego, su acompañante tiene que adaptarse a él, porque al final es lo que tiene. Y Milik ahí en ese rol de, como he hablado antes, de lo que hacía Morata, ¿no? Ese trabajo más sucio. Ujú. Yo creo que se está moviendo bien, pero no lo está haciendo tan bien como el español. Yo creo que Vlahovic con Morata se entendía más, cada uno entendía mejor su rol y era otro tipo de Juventus, también sobre todo porque al final Morata era jugador que al espacio aportaba mucho, oxigenaba demasiado al equipo y Milik no es ese perfil. Ujú. Y en el caso de Kostic, Adrián, también un poco al Mm, inicio de la sí. pregunta, ¿cómo está haciendo al serbio, no? Porque yo creo que es una gran inoperancia, ¿no? En esa banda izquierda, ni Sí, jugando de carrilero, ni jugando en banda izquierda, parece, ¿no? Tener conexión con sus compañeros, también muy destacable, ¿no? La falta de rendimiento del serbio, ¿no? sí. Es más, yo creo que cuando Kostic firmó para Juventus, yo me parecía que era ideal, ¿no? Para lo que quería Allegri, para lo que pedía, sobre todo teniendo en cuenta que Alexandro, su mejor momento ya pasó, Ujú. es un futbolista que además ha intentado colocar y buscar salida, no ha tenido suerte la Juventus en ese aspecto, pero no se le cuenta demasiado con él y al final el carrilero izquierdo necesitaba un dueño y ahí Kostic, por la temporada que había hecho con el Eintracht de Frankfurt, por lo que se había visto en Europa, además aportando en cifras, ¿no? Eso es muy importante en un equipo donde, aparte de Vlahovic, es complicado que alguien saque números. Pero desde que llegó ha jugado como hemos comentado, pero quizás más porque no hay otro futbolista que por su rendimiento. Parece en muchos partidos una isla aparte, ¿no? Algo ahí perdido que toca el balón, pero que no aporta nada al juego. Y es una pena, porque como te decía, me parecía que sobre el papel era un fichaje que podía encajar mucho. Ujú. Sí, yo es lo que te digo. A mí, francamente, la Juventus me parece como una especie de puzzle, pero con las piezas completamente descolocadas, ¿no? No parece que Sí, haya una unión entre los futbolistas. Yo creo que también la Juve históricamente, ¿no? Siempre ha sido un equipo con varios, no digo muchos, pero siempre que mínimo, ¿no? Que tres o cuatro futbolistas italianos en el 11. Ahora parece que se ha desitalianizado, si se quiere entender así, sí, mucho la Juventus. Creo que la Gazzetta de los Sport hablaban hace unas semanas, ¿no? En ese Milan Juventus de los poquitos futbolistas italianos que había, ¿no? Los equipos grandes de Italia, por desgracia, ¿no? La Azzurra no va a estar en el Mundial. Lo dicho, ¿no? Una Juventus absolutamente inconexa en todas sus piezas y que parece que no tiene grandes cracks en el equipo, ¿no? Es no. decir, ya tenemos un Bonucci en el último tramo de su carrera, un Di María también en una posición similar, un Pogba que viene de un United de hacerlo en líneas generales bastante irregular, salvo Blajovic, ¿no, Adrián? Yo no veo Eso es. grandes cracks en la Juventus, ¿no? Con todos los respetos a la beca señora, pero no veo, ¿no? Grandes estrellas. No, pero llevas toda la razón, Rodri, porque si tú piensas en candidatos a ganar la Champions, ¿no? O al menos en equipos grandes en Europa. Por supuesto, la Juventus es conocida y se le respeta, pero por su historia. Pero con la plantilla actual, quizás no tenga lo que tú dices, esas grandes figuras, esos grandes nombres. Al final, Bonucci, quizás más por antaño que por su rendimiento actual. Ujú. Igual el caso de Pogba, ¿no? Que en su mejor momento con la Juventus, pues era un futbolista que además era muy cotizado en Europa, pero además de eso, Vlahovic y poco más, porque no, poco más, no, casi nada, ¿no? Porque lo que te comentaba, a grandes nombres, la Juventus no tiene jugadores en ese sentido. Y yo me parece que es importante, ¿no? Que también jugadores que además estén hechos a jugar bueno, en grandes noches, porque eso es otro tema importante. Sí. Quitando a Bonucci, al mencionado Pogba y Vlahovic, hay que recordar que debutó el año pasado en Champions, así que Ujú. pocos futbolistas tienen solera y tienen ese currículum en Europa que quizás sea necesario para dar un paso más. Ujú. Vamos a focalizarnos también un poquito en el viejo continente, porque obviamente, ¿no? El mal rendimiento de la Serie A se extrapola a la Champions. Además, la Juve, seguramente, Mm, ¿no? Tras el grupo del Barcelona, contaba con el grupo más difícil, ¿no? Un Benfica siempre histórico, que se ha reforzado
muy bien a pesar de perder a Darwin, un PSG, ¿no? Obviamente, que es grandísimo candidato a ganar esta Champions, y luego el Maccabi Haifa, que supuestamente aparecía como la cenicienta y hace unos días en Israel pierde 2-0 con el Maccabi Haifa. Parece Sí, que ahí la Juve tocó absolutamente el fondo, ¿no? Del que podía llegar, ¿no? sí, es difícil describir ese partido, ¿no? Pero fue una tarde bochornosa para la Juventus, porque el primer tiempo de los peores que yo recuerdo, inoperante con balón, superadísimo por un equipo que al final es muy inferior a ti. Yo creo que también después se dejó llevar un poco por el ambiente, ¿no? Y por la dinámica esa del equipo, pero en el segundo tiempo igual la Juventus tampoco supo recomponerse y es una derrota que prácticamente te condena en Champions. Matemáticamente no, por supuesto, entonces no hay que vender la piel de los antes de cazarlo, pero la Juventus tiene pie y medio en Europa League y bueno, y gracias, ¿no? Porque al final el Sí. Maccabi también tiene 3 puntos, van empatados ahí, a ver qué es lo que pasa. Pero fue una tarde bochornosa, de hecho, se esperaba que la presidencia tomase cartas en el asunto y Allegri fuese destituido, porque era un ridículo espantoso, pero como te decía, al final Agnelli pues lo ratificó en la zona mixta. Ujú. Sí que es cierto de que la situación no va a ser siempre así, ¿no? Seguramente si en un mes la situación no ha cambiado ni los resultados llegan, pues se tendrá que tomar alguna que otra medida, pero la presidencia y la directiva confían en Allegri y para que sea su entrenador. Sin embargo, en este tipo de situaciones, Rodri, muchas veces cambiar el rumbo del banquillo es necesario, pero simplemente por una cuestión de dinámicas, ¿no? Porque el equipo al final entra en un círculo demasiado malo, Complicado, ¿no? ¿no? Correcto. Ujú. Y yo creo que ahí muchas veces, por mucho que tú estés como entrenador y sea el entrenador que tú quieres, hay que hacer algún cambio, porque al final es más sencillo cambiar un entrenador, ¿no? Que una plantilla entera. Ujú. Y bueno, ya más o menos, ¿no? Ya para ir aproximándonos, ¿no? A lo que es el final de esta charla tan buena que estamos teniendo con Adrián, ¿no? Acerca de esta Juventus. También hablar un poco de qué desarrollo, qué evolución piensas que tiene esta Juventus. Porque yo, francamente, con todos los respetos a la Juve, veo que es absolutamente un barco a la deriva, no hay unión entre las Mm. líneas, fichajes que pueden salir bien, pero no acaban de salir, muchas lesiones. Tiene todos los puntos de acabar en Europa League y ya veremos, porque tiene que luchar con el cuadro israelí, aunque parezca mentira, ¿no? Pero se va a tener que luchar, ¿no? Con el cuadro hebreo Sí. esa disputa por la Europa League. ¿Cómo piensas, ¿no? Que va a ser la evolución de esta Juve en esta temporada? Porque apunta a suspenso, por ahora. Sí, más que evolución, involución, ¿no? Que es lo que ha habido en la Juventus en estas últimas temporadas. De que se fue Allegri, la Juventus ha sido un poco un barco a la deriva. Sin embargo, mantuvo piezas importantes, como por ejemplo con Mauricio Sarri, pero hubo partidos en los que acabó ganando el Scudetto, hay que recordarlo, pero Ujú. hubo partidos en los que la Juventus daba ya síntomas de ser un equipo que se le podía meter mano, ¿no? Porque la sensación antes de la llegada de Sarri era que la Juventus era un equipo incontestable en Italia. Algún partido podía perder o podía empatar, ¿no? Se podía dejar puntos, pero era un equipo superior al resto de una manera tremenda. Llegó, se marchó Allegri, hubo ahí ciertos cambios de la plantilla y ya la Juventus era un equipo al que se le podía ganar. Luego con Pirlo también fue más de lo mismo. Sin embargo, también tocó metal. Pero el año pasado con Allegri no hubo nada de eso. No hubo títulos. La Juventus, de nuevo, síntomas de ser un equipo venido a menos, de ser un equipo pobre, ¿no? En cuanto al sistema de juego, en cuanto a lo deportivo. Y esta temporada, más de lo mismo, va cuesta abajo y sin frenos. Es que no se le ve ningún síntoma de recuperación. ¿Por dónde puede pasar el desarrollo? Quizás por la vuelta de los lesionados de Chiesa, de Pogba, que den aire fresco. Son jugadores que al final la cabeza la tienen un poco más fresca, ¿no? Y no la tienen y no están dentro de ese círculo de derrotas y de Ajá. pesimismo de la Juventus. Así que yo creo que por ahí es donde puede quizás venir el punto de inflexión. Bueno, veremos si llega, ¿no? Esa pequeña luz de esperanza a la, Ojalá, a la ojalá. Juventus, porque la verdad que es una pena, ¿no? Ver a un super Sí, histórico como la Juve tan alicaído. Creo que sumó 9 Scudettos seguidos, ¿no? Si no me equivoco, hasta que sí. llegó el Bueno, Inter de Milán y lo dicho, ¿no? Es una pena verla ahí. Ahora sí, ya la última, Adrián, ¿piensas que Allegri va a llegar? Ya sé que también es una pregunta muy sí. complicada, que también depende mucho de la directiva. ¿Piensas que Allegri se va a Ujú, conseguir mantener qué mínimo que hasta final de temporada? ¿Piensas que la Juventus ya un poco está ojeando, ¿no? El panorama de entrenadores de cara a próximas jornadas? ¿Cómo ujú. ver la figura del italiano?
No, yo creo que no, yo creo que no llega a final de temporada. Es cierto que lo que tú has comentado, es difícil mojarse en esos temas, ¿no? Pero si la dinámica por la que viene estando la Juventus y por lo que invita a pensar que va a ser el futuro de la Juve, yo creo que no. Yo creo que no va a llegar a final de temporada precisamente por lo que comentamos, porque necesita un cambio la Juventus, porque a pesar de que la presidencia confía en Allegri, también Ajá. yo creo que eso es un síntoma también un poco para calmar las aguas, ¿no? En un momento difícil, intentar aunar al equipo, ¿no? Porque si al final se lo divides, pues es más complicado que eso tire para adelante. Pero yo creo que con esta situación no llegará a final de temporada. Recordamos que está fuera de puestos europeos, ya no solo de Champions, ¿no? Sino fuera de puestos europeos en Italia. Ujú. Tiene que recuperar muchos puntos si quiere apretar para llegar a final de temporada a estar en la Champions. Y también hay que tener en cuenta de que hay muchos entrenadores, perdón, que bueno, que ahora están sin equipo y que yo creo que al final coger el cierto de que la Juventus no tiene quizás el mejor equipo o la plantilla de Europa, ¿no? Ni estará entre las top 5 de Europa, pero coger el banquillo de la Juventus siempre es un reto importante y ahí está, por ejemplo, el propio Zinedine Zidane, ¿no? Que es el jugador de la Juve y que además se le quiere mucho en Turín. Es cierto. Eh, Pochettino, o sea, hay muchos entrenadores que ahora mismo están sin equipo y que coger el banquillo, un banquillo importante como la Juventus y un reto y bonito, ¿no? Como el de devolverlo a ser un equipo muy competitivo en Italia y en Europa sobre todo, puede ser interesante. Así que yo imagino que Allegri, por mucho que diga que está contento y tranquilo con el técnico, Agnelli está por detrás ahí llamando y preguntando, oye, ¿y si tal? ¿Y si no sé cuánto? A ver qué pasa. Está ya con el teléfono, ¿no? El bueno de Sí. Nedved, ¿no? De los Lo Agnelli. tiene conectado, lo tiene conectado. Está ya con el Bluetooth preparado, ¿no? Para intentar contactar, mejor dicho, con algún entrenador. Yo fíjate que yo tengo la pedrada de Pochettino. No sé por qué, pero me parece que es un Sí, 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 sí. entrenador que es que pega perfectamente con el estilo de la Juventus, con diferentes sistemas tácticos, ¿no? Para intentar cambiar un poco la dinámica del equipo. Un técnico argentino, ¿no? Siempre ha tenido muchísima conexión con Sí. Italia. Hay varios futbolistas albicelestes, ¿no? Tenemos a Di María, si no me equivoco también está Sule, por ejemplo. Está Sí. Otro de Paredes. Paredes. Por eso digo, yo francamente, luego seguramente me equivoque y Pochettino acabe en otro club, ¿no? Pero a mí, no sé, tengo la pedrada de que Pochettino ahora mismo sea el técnico ideal para la renovación de esta Juve. No sé si opinas igual o, bueno, ya es simplemente una idea mía. No, y al final, Pochettino viene a hacerlo bien en el PSG, ¿no? Al final viene de competir y de ser un técnico. Bueno, el PSG yo creo que es uno de los equipos, o si no el más complicado de dirigir, Sí. por muchas, bueno, al final, consecuencias en el equipo de dirigir en el mundo. Y la Juventus, pues bueno, al final es un banquillo puntero en Europa, a pesar de que no esté en horas altas, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta de que muchas veces, o sea, si la Juventus no estuviese en esa situación o estuviese algo mejor, yo creo que la destitución de Allegri ni se plantearía. Y muchas veces para coger un banquillo así, tiene que cogerlo en un momento en el que el equipo esté muy delicado y haya que sacarlo a flote, a pesar de que la situación sea fea, sea complicada y sea de las más difíciles de revertir, ¿no? Bueno, la directiva de la Juve que tiene más que trabajo, ¿eh? Ya no solo en la Mucho. alineación, en lo que es la plantilla, y también veremos si el banquillo se acaba moviendo, que yo igual, ¿eh? Tiene toda la pinta de que Allegri lo va a tener muy difícil, ¿eh? Para llegar Sí. al final de esta temporada. Bueno, pues cerramos aquí esta fantástica charla que hemos tenido con Adrián Soria acerca, ¿no? De esta Juventus, ¿no? Que está ahora mismo de manera irregular, ¿no? Tan complicado lo tiene en la Ujú. Serie A. Así que lo dicho, Adrián, muchísimas gracias por pasarte por el canal y cuando tú quieras puedes intervenir más veces. Gracias a ti, Rodri. Un abrazo fuerte y estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre con Allegri, con la Juventus y con el futuro del banquillo. Bueno, ahí tenéis al gran Adrián Soria, como veis en el directo, si le queréis seguir en Twitter, @ADR Soria, si me queréis seguir a mí en Twitter, a Rodrigle 22, Rodrigo Martínez Sport en YouTube y en TikTok. Cerramos aquí esta charla. Será hasta una siguiente retransmisión. Adiós, chao, chao.